Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de contar con Argemiro Barro. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno, para el que no te conozca, eres corresponsal en Nueva York, del Confidencial, de La Sexta y demás medios, y además eres escritor y has escrito una historia de Rus. Exactamente. Bueno, vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania y la primera pregunta que te quiero hacer es ¿en qué punto crees que se cuenta hoy en día? Bueno, siempre es muy difícil de decir porque hay el efecto de la niebla de la guerra, ¿no? En realidad nadie, ni Mm. los ucranianos, ni los rusos, ni quienes lo observamos desde fuera, sabemos en qué fase está la guerra ni cuál va a ser su posible resultado. Es verdad que llevamos meses oyendo decir que estamos en una fase crítica porque siempre hay cosas que pueden salir bien o mal dependiendo de el bando en el que nos situemos y ahora, por ejemplo, lo más importante es ver hasta qué punto Ucrania va a terminar lanzando esa Mm. contraofensiva en el sur. El sur es, digamos, el teatro más importante de la guerra. Es Sí. importante también decir que a medida que se aproxima el invierno, las apuestas serán más altas. Todo parece indicar que Vladimir Putin apuesta a que en invierno quizás pueda apuntarse una victoria, entre comillas, cuando llegue el frío, cuando los europeos, empezando por Alemania, que es muy dependiente del gas ruso, empiecen a notar el dolor a través de los cortes de gas, cuando la moral de combate en los aliados de Ucrania quizás es posible que se vaya debilitando, cuando el frente, si los ucranianos, como digo, no acaban de lanzar esa contraofensiva, se acabe congelando y cabe la posibilidad, entre otras, de que Putin se anexione los territorios conquistados, el 20% de Ucrania, la parte sureste, Donbass, sobre todo el Sí. sur, Zaporilla, Gerson, y eso le permita, como digo, hipotéticamente, apuntarse una victoria. El problema es que los ucranianos no pueden de ninguna de las maneras aceptar de ninguna forma que los rusos se queden con el 20% de su territorio. Así que ahí está un poco la complicación ahora mismo de esta invasión rusa de Ucrania. Claro, además estamos viendo cómo Ucrania está atacando varios puntos en Crimea, puntos estratégicos para Rusia. Sí, está utilizando esa artillería de largo alcance, los HIMARS, que llegan a 300 kilómetros de distancia. Lleva Ucrania como un mes y medio, 2 meses atacando, digamos, en profundidad. Depósitos de munición, infraestructura ferroviaria, cuarteles generales de los rusos, campos de aviación. Solo que todo está un poquito mezclado. Nunca sabemos cuándo es pura información, cuándo es propaganda, porque los ucranianos no están dando tampoco mucha información al respecto. Evidentemente están en guerra y quieren pues mejorar su mano todo lo posible, con lo cual es comprensible. Pero esto dificulta un poco los análisis. Lo que sí está claro es que efectivamente parece que los ucranianos están debilitando todavía más las cadenas logísticas de Rusia. Y de hecho hay también algunas informaciones que dicen que los rusos están tomando posiciones muy precavidas y alejadas dentro de la región ocupada de Gerson, que colinda, digamos, con la frontera, con el frente de la guerra. Pero luego también hay muchísima polémica por lo que ocurre con la central nuclear, ¿no? Que al final la tienen bajo el mando ruso, pero se están echando las culpas de ataques unos a otros. Bueno, la central nuclear es ucraniana, debería estar en manos ucranianas, está siendo ocupada por el ejército ruso, a pesar de que el personal de la central, el que mantiene la central operativa, es ucraniano. Parece ser que es una central relativamente moderna, con lo cual el peligro está relativamente reducido. Tienen, por ejemplo, los reactores unos muros muy gruesos que podrían resistir, se dice, incluso los impactos directos de la artillería, pero aún así es una situación extremadamente sensible y diferentes informaciones dicen que los rusos han movilizado, bueno, han concentrado armamento pesado en el perímetro de la planta y están disparando contra posiciones ucranianas desde cerca de la planta, lo cual puede, digamos, concitar ataques ucranianos, el retorno del fuego ucraniano que podría dañar la central y eso ha hecho que mucha gente en los aledaños, en Zaporilla, haya tirado millas y esté emigrando hacia el lado ucraniano, hacia el oeste de Ucrania, en caso de que haya un incidente que puede resultar catastrófico. Claro, lo que es menos probable hoy en día es que vuelva a atacar el oeste de Ucrania, Rusia. No, no va a llegar, por ahora no va a llegar. La pregunta es cuáles son las intenciones de Rusia y algunos análisis apuntan a que Rusia en realidad no ha renunciado a su objetivo a largo plazo. El objetivo a corto plazo de Rusia, ¿cuál sería? Mantener esos territorios que ha conquistado, como digo, el 20% de Ucrania, lograr un alto el fuego para poder, digamos, normalizar esta situación de conquista, de ocupación, hacer estos referéndums falsos para intentar justificar la anexión de Zaporilla, de Gerson,
quizás del Donbass, repúblicas que ya reconoció Rusia, repúblicas títere, que ya reconoció en febrero, y así, digamos, comprar tiempo e ir rusificando estos territorios bajo la cobertura del alto el fuego. Y luego la pregunta es, ¿qué es lo siguiente, el objetivo ruso a largo plazo? Pues bueno, como digo, diferentes análisis apuntan a que Rusia en realidad no ha renunciado a su objetivo fundamental, que es la sumisión por la fuerza de Ucrania. Entonces, si bien ahora ocurre un alto el fuego y Rusia, como digo, se anexiona estos territorios, es posible que en el futuro, después de refrescar tropas, de producir más munición o de comprarla, rodeando, digamos, esquivando las sanciones, Rusia vuelva a atacar Ucrania otra vez y vuelva a ampliar el frente, llegar hasta Odessa o incluso hasta Transnistria, en el territorio de Moldavia, y llegar a decapitar al gobierno ucraniano, que fue lo que intentó hacer sin éxito a finales de febrero. Claro, al final parece quién se va a desgastar antes, ¿no? Porque al final Zelensky y los ucranianos necesitan muchos medios que le aporte la Unión Europea, Estados Unidos y otros países, y Rusia a ver hasta cuándo quiere seguir empleando medios también allí. Sí, ninguno de los dos bandos tiene la fuerza suficiente como para propinar el golpe decisivo. Entonces todo está un poquito en ese terreno gris. Ahora mismo lo que quieren los rusos, como digo, probablemente es conseguir un alto el fuego con la intención de comprar tiempo, de anexionarse estos territorios, y esto es precisamente lo que quiere evitar Ucrania a toda costa. Ucrania no quiere que el frente, digamos, este frente de guerra que son 1.000 kilómetros, se congele, entre comillas, y se normalice también la situación como ocurrió con la primera fase de esta guerra, que empezó en 2014, con esa guerra del Donbass que ha estado fuera del radar de los medios de comunicación. Eso no le interesa a Ucrania. Ucrania quiere recuperar territorio y que todos estemos pendientes de su guerra y vemos sus éxitos para efectivamente seguir Ucrania concitando el apoyo de la opinión pública de la OTAN, de los miembros de la OTAN, y por supuesto conseguir armamento, que ha ido llegando a Ucrania un poquito con cuentagotas. Esta es la eterna frustración del gobierno ucraniano. Claro, también estamos viendo cómo hoy en día, no sé en qué crees que le puede afectar, por ejemplo, la tensión que se está viviendo en Taiwán a esta guerra, también lo que ha pasado, lo que también la tensión que se vive con Kosovo. ¿Cómo crees que puede afectar también en este conflicto todas estas cosas que pasan en el exterior? Bueno, existe la hipótesis de que el ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, digamos que ha podido ser el equivalente a, digamos, abrir la veda para que potencias que están por detrás de Estados Unidos, en particular Rusia y China, den el movimiento y cumplan sus objetivos geopolíticos a largo plazo. En el caso de Rusia, el control de Ucrania, que el chauvinismo ruso considera una parte de Rusia, el propio Putin con su propaganda y su retórica desde el verano del año pasado lo ha dejado claro muchas veces. Y en el caso de China, lo que los chinos llaman la reunificación con Taiwán, que consideran territorio chino. Los taiwaneses tienen evidentemente otra opinión, pero ahí se va a ver un poquito cuál va a ser el apetito real de China para una guerra de conquista de Taiwán. Hay que tener en cuenta que por ahora no hay indicaciones, a pesar de la continua demostración de fuerza por parte de los chinos. Hay quien dice que los chinos en realidad quieren absorber Taiwán de forma muy lenta, a ser posible pacífica, evitando riesgos, sobornando a los partidos taiwaneses, comprando sectores de la economía taiwanesa y poco a poco ejerciendo esa especie de presión económica y lenta. Pero siempre cabe la posibilidad de que también haya un conflicto bélico. Casi nadie esperaba que Rusia hiciese el movimiento en febrero y al final terminó sucediendo. Ni siquiera los propios ucranianos, el propio Zelensky ha reconocido que esperaba semejante ataque a semejante escala. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en Taiwán, a lo que pasa también entre Serbia y Kosovo, porque cuando hay un conflicto es verdad que puede un poco calentar la sangre de otras potencias que tengan este tipo de intereses imperialistas. ¿Crees que ha sido muy importante también el apoyo de Bielorrusia a Rusia en la guerra de Ucrania? Si ha sido decisivo el Importante. No, yo apoyo, creo que sí es importante. importante. Hmm. Sí, importante sí, porque una parte de la invasión de Rusia a Ucrania, el eje del norte, partió desde Bielorrusia. Bielorrusia fue utilizada como una plataforma de lanzamiento, se lanzaron misiles desde Bielorrusia. Lo que sucede con Bielorrusia es que en 2020 hubo fortísimas protestas, protestas históricas, y esto dejó al gobierno de Lukashenko, a su dictadura, extremadamente debilitada. Con lo cual Lukashenko, para sobrevivir políticamente, se echó en manos del régimen de Vladimir Putin. Entonces Putin envió a efectivos rusos, envió incluso a periodistas para ocupar dos puestos de los periodistas que habían dimitido en los medios bielorrusos.
también líneas vitales económicas para sostener al régimen y demás, y a cambio Lukashenko pues, ha tenido que hacer que Bielorrusia sea todavía un estado más vasallo de Rusia. Y de hecho hay una especie de proceso de integración lento en el que Rusia también quiere absorber Bielorrusia, porque no olvidemos que Rusia, su postura nacionalista chauvinista, considera a Ucrania y Bielorrusia, digamos, parte histórica de su territorio. Entonces estamos en estas. Y ahora la incógnita es si Bielorrusia, en caso de que Rusia lo necesite, entre en guerra, ponga soldados sobre el terreno, botas sobre el terreno para ayudar a Rusia en la invasión de Ucrania. Es posible que esto sea muy difícil porque, como digo, las cosas en Bielorrusia tienen pinta de estar muy frágiles, muy sensibles y Lukashenko quizás no se quiera arriesgar a agitar un poco el avispero interior, metiéndose en una guerra que seguro que para la mayoría de los bielorrusos sería extremadamente impopular. Y bueno, ya para terminar, lo que sí está claro que un punto de acuerdo para que finalicen las hostilidades es muy difícil y pinta a muy largo plazo. Sí, es muy difícil, porque hay gente que ha dicho, por ejemplo, Kissinger, ¿no? Hace 3 meses decía que lo ideal sería entregar a Rusia algunos territorios, los territorios de 2014, anexionados por Rusia legalmente en 2014, Crimea, las repúblicas títer del Donbass, pero Rusia no va a dar marcha atrás, incluso aunque los ucranianos estuviesen dispuestos a entregar, a reconocer oficialmente Crimea como rusa y el Donbass como ruso, cosa que es improbable. Ni siquiera en ese caso hipotético y, como digo, improbable, los rusos estarían dispuestos ahora a reducir ese 20% del territorio conquistado y a volver al 7% que había en el mes de febrero. Los ucranianos no pueden, bajo ningún concepto, no quieren, ni la opinión pública, ni el gobierno, no sé que el gobierno quiera convertirse en un cadáver político, aceptar que Rusia se ha llevado una parte del territorio tan importante, porque Rusia controla puertos, importantísimos en el sureste de Ucrania, en el mar de Azov, en el mar Negro, también territorio cultivable, importante para la economía ucraniana, para alimentar a países sobre todo del norte de África, de Oriente Medio, y es algo que dejaría a Ucrania, digamos, económicamente tullida. Así que ahora mismo está la situación en esta frágil y dramática coyuntura. Y bueno, la última pregunta que te hago, ¿cómo crees que está desenvolviéndose en la actualidad Zelensky? ¿Crees que lo está haciendo bien? Bueno, yo la verdad que intento ser cauto y respetuoso con juzgar si Zelensky lo está haciendo bien o mal. Es un hombre que ha estado en una situación de extrema presión. En febrero se quedó en Kiev a pesar de que los norteamericanos le ofrecían un traslado rápido a Lviv, incluso a Varsovia. Él se quedó allí concitando un apoyo enorme entre su población. Allí tiene la piel, el pellejo en juego, Zelensky, dando ejemplo. Y no me atrevo a decir si lo hace bien o lo hace mal, sinceramente. Sí puedo decir que ha tenido una gran popularidad como consecuencia de su actuación en la guerra. Recordemos que es un hombre que se formó como actor, como productor de contenidos audiovisuales y que tiene un excelente instinto de marketing, un instinto de relaciones públicas y ha sabido utilizar esta terrible coyuntura para contar una historia, para ofrecer una narración heroica que le ha salido muy bien. También es verdad que el tiempo pasa y que también aparecen algunas fallas, algunas dudas, algunas preguntas en el seno del gobierno ucraniano relacionadas con el grado de intromisión de los espías rusos. Recordemos que hay 650 casos abiertos por posible traición, que ha habido jefes del servicio secretos regionales que han sido detenidos por supuesta traición a Rusia, que los rusos en el sur consiguieron avanzar 400 kilómetros en 3 días, que los puentes que conectan la Ucrania continental con Crimea fueron desminados de forma sospechosa, que la central nuclear de Chernóbil se entregó prácticamente sin resistencia y estas y otras preguntas un poquito también, digamos que sitúan dudas en torno a la gestión no ya de Zelensky, sino de la naturaleza de su gobierno, pero son cosas que se van a ir aclarando con el tiempo. Pues no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Si no, muchísimas gracias. Yo creo que no, simplemente me parece que de aquí al invierno veremos algunos desarrollos importantes en la guerra. Puede ser, como digo, con esta anunciada contraofensiva ucraniana, veremos si tienen el material, la estrategia y también cuáles son las intenciones de Rusia. En el caso de Ucrania, la contraofensiva, estar atentos a ella y en el caso de Rusia, atentos así efectivamente hacia algún movimiento para anexionarse los territorios conquistados en el sur, Zaporilla y Gerson. Bueno, ya, y dime que para todo el que se anime para leer una historia de Rus, cuéntame un poco del libro.
Bueno, el libro de Una historia de Rus es una crónica del comienzo de la guerra en el Donbass, en 2014, que tuve la oportunidad de cubrir como corresponsal, como periodista. Yo me había especializado antes en el espacio postsoviético, con lo cual tenía ya algunas nociones, algunos mimbres con los que trabajar. Y es la crónica del comienzo de esa guerra, poco a poco, sobre el terreno, con entrevistas, y está entrelazada con el contexto y con la historia entre Rusia y Ucrania, con los lazos históricos que han tenido siempre, los Mm. lazos familiares, económicos, y también con los choques y con las tendencias imperialistas de los rusos hacia los ucranianos. Entonces, el libro lo hice con la doble intención de, por un lado, poner negro sobre blanco cómo está la situación, este problema larvado que estalló aún más el pasado febrero, y también como introducción para todos aquellos que quieran, pues, asomarse un poco a esta parte del mundo tan interesante y, como he dicho ya varias veces, tan, en una situación tan terrible. Bueno, pues Gemino, muchísimas gracias. Espero volver a hablar contigo y un abrazo. Esperemos que la situación mejore. Gracias a ti, esperemos que la situación mejore y también te mando un abrazo. Pues lo dicho, nos vemos. Adiós.